Y si bien todos somos analistas, en lado A, damos la vuelta de rosca necesaria. Gustavo Silvik plantea la coyuntura desde la sociología, la comunicación y el análisis del discurso del lado correcto. Para que saques tus propias conclusiones. 11:07 y bueno, hemos estado planteando que de alguna manera lo sucedido anoche en la ciudad de San Miguel de Tucumán tiene características de lo refuncional, en el sentido de plantear una narrativa acorde a lo que también de alguna manera ha venido pregonando Javier Milei desde que asumió la presidencia. Y bueno, justamente estamos en comunicación con nuestro analista Gustavo Silvik para poner en contexto desde lo simbólico, desde lo comunicacional, desde la mirada profunda de la política. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día Luis, buen día equipo, ¿cómo están? Todo muy bien. Buen día, ¿qué tal? Bueno, Luz, dejo en tus manos, nosotros hemos estado haciendo aquí la mirada política, la mirada más de coyuntura, te diría, incluso con la participación del gobernador Cornejo, pero sin embargo, ¿cómo crees que dentro de este proceso político que está encarnando Javier Milei entra este pacto de mayo y lo que sucedió anoche en Tucumán? Mira, para mí hay una palabra, una frase que yo pensaba anoche mientras veía la transmisión oficial, y es que la casta no tiene miedo. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros comparamos la apuesta comunicacional, la estética, la narrativa visual, digamos, el acto inicial de Milei cuando asume la presidencia de espaldas al Congreso, sin hablarle a los legisladores, repudiando con un gesto inédito a toda la política, y lo comparamos con la estética de ayer, sin presencia de público que no fuera específicamente invitado, y teníamos invitados gobernadores, legisladores, ministros, o sea, todo lo que Milei llama la casta fue el público exclusivo y único del acto de ayer. A mí me parece que ahí hay un cambio comunicacional muy fuerte, que tenemos que entender qué significa eso. Para mí, entonces, lo primero que vi es el contraste del darle la espalda, del repudio absoluto, de no la me importa la verbal, política, a que la política esté toda conmigo, como sucedió anoche, ¿no? Y mientras más política, claro, mejor. Exactamente, es más, y agregando a eso, Luis, es de la imposición lisa y llana, que era la idea original, sin pactos, sin condicionamientos, con medidas innegociables, imposiciones a rajatabla, etcétera, pasamos a un pacto. Un pacto en el cual yo diría, hay tres cosas muy importantes en este pacto, o así se lo llama. La primera es que no contiene medidas concretas ni plazos previstos de implementación. Lo cual como una declaración de principios, casi te diría, ¿no? Exactamente. Lo segundo, y volviendo a este tema de la casta, y por eso yo decía, la casta no pareciera, por lo que vimos ayer, que la casta ya no tiene tanto miedo, es todo el tema de reforma política salió del pacto. O sea, en el acto, en la Asamblea Legislativa en la cual Milei anunció esta convocatoria originariamente para el 25 de mayo y luego para el 9 de julio, la reforma política era clave y desapareció del listado. Y por otro lado, un tema que no había incorporado, que no estaba en el pacto original, que era el tema educativo, apareció. Ingresó. Quiero decir con esto, estamos en un momento donde yo no diría ni que se licuó el poder del presidente, ni mucho menos, pero que hay un cambio que tenemos que ver, que en esta segunda etapa, como él la denuncia, aparentemente la política, los políticos y la casta tienen un lugar totalmente distinto y la gente otro. Yo insisto con él, para mí es muy fuerte la imagen de Milei de espaldas al Congreso hablándole a gente en la plaza, más allá de la cantidad, el número que hubiera. En su asunción, a este acto de ayer, que yo no sé si ustedes saben, pero he escuchado periodistas de Tucumán que cuentan que históricamente y con todos los presidentes, el acto del 9 de julio es una fiesta popular que yo diría casi parecida al carrusel de la vendimia en Mendoza. Sí, para Tucumán es el epicentro del calendario anual, ¿no? Con un protagonismo popular muy fuerte, y de repente quedó todo vallado, todo cercado, y solo la política ahí. Para mí, eso dice muchas cosas junto con las ausencias. Me parece que el gesto de la ausencia de Villarruel, vicepresidenta de la Nación, y la ausencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del gobernador de Buenos Aires, son tres poderes muy importantes en el sistema político que encienden, sobre todo lo de la Corte, me parece algunas alarmas, porque como todos sabemos, medidas profundas y legislaciones muy transformadoras que quiere impulsar el gobierno pueden encontrar
en la Suprema Corte de Justicia algún obstáculo, con lo cual esa tensión, yo diría la tensión por ese aspecto jurídico, la tensión con la Corte, por el volumen político que tiene la gobernación de Buenos Aires, no necesariamente la figura del gobernador actual, sino la institución en sí mismo, y la relación de tensión que se va viendo con la vicepresidenta, me parece que son otros condimentos interesantes para ver. Sí, nosotros, Gustavo, decíamos que lo de Villarroel obviamente abre paso a distintas interpretaciones y especulaciones. Una de ellas es cuál es el real vínculo entre el presidente y su vice, porque la explicación oficial fue que estaba engripada. Hoy se la vio caminando por la calle junto al presidente. Claro, o sea, tan engripada estaba anoche y se recuperó tan prontamente. Bueno, por ahí solo malicia periodística. Claro, nosotros, ¿no? Eso, ¿sabés lo que pasa? Nosotros hemos visto milagros de tipo fisiológicos, de recuperaciones automáticas, de gente que hace cualquier cosa. Y está cuando quiere estar. O sea, eso no es una gripe, no me alcanza el argumento de la gripe. A veces Lázaro queda chiquitito, ¿no? Comparado con lo de la Corte creo que va en la línea de lo que vos dijiste, que parece que la Corte se preserva porque en algún momento va a tener que expedirse sobre situaciones ya sea planteadas en la ley bases o en futuros proyectos que deriven de lo que el presidente ha dicho este Consejo de Mayo para instrumentalizar toda esta declaración de principios del el Pacto de Mayo. Entonces como que se preserva porque evidentemente alguien le puede decir, sí, pero vos en su momento te sentaste y fuiste de ahí, te sacaste una foto con el presidente y objetar su decisión. Entonces yo creo que hasta es entendible lo de la Corte. Y lo de Kicillof, es cierto que tiene un poder simbólico porque es la provincia más grande y más importante de nuestro país, pero está claro que el trazado político de Kicillof es de franca oposición desde el minuto cero, ¿no? Entonces me parece que ir ahí significaba desperfilarse políticamente más en una construcción que apunta, tal vez en un par de años más, a ser el contrincante del kirchnerismo a Milei o a lo que encarne la sucesión de Milei. Sí, en el rearmado del peronismo es una figura clave y fíjate que hay un sector del peronismo que, como vos decís, no quiere desperfilarse y está ausente. Sin embargo, la cantidad de gobernadores peronistas que hubo presente ayer, muchos, ¿sí? Desde el anfitrión en adelante, sí, era un número significativo. Y dos cositas que me gustaría mencionar que también vi. Una, que es fuerte la imagen de todos hombres. O sea, todos los gobernadores, el presidente, es una imagen que hace años quizás no era tan fuerte como ayer. Sí, ahora atrasa, coincido plenamente, Gustavo. Y un dato que me hizo acordar a Cristina, la presencia de Karina. O sea, ¿por qué estaba Karina Milei ahí? No porque el presidente sentido. quiso. Sí. O sea, no estaba el jefe de gabinete, no estaba el gabinete en su conjunto. Me parece ese tipo de actos que se dan porque yo tengo el poder y quiero y se me dio la gana. Cuando se viste toda esta pompa institucional, constitucional, republicana, de repente aparece mi hermano porque es mi hermano. Es un contraste. Más allá de que secretaria, claro, pero si podía estar la secretaria general de la presidencia, podían estar otras figuras del gabinete que estaban sentados en un lugar secundario. No tiene por qué estar allí porque, como decíamos más temprano, Karina Milei no la votó nadie. A Martín Menem sí lo votaron, a Abdo, el presidente provisional del Senado, estaba en reemplazo de Victoria Villarroel, también fue votado, los gobernadores fueron elegidos. Aparte, les agrego hasta desprolijo, porque cuando llega Karina Milei o sale a donde están los gobernadores, se dirige a un grupo de gobernadores que estaban a la derecha de la puerta de la casa de Tucumán, o por lo que fuera, ignora a todos los otros que estaban en la izquierda, entre quienes estaban Cornejo y Yarlora. Digo, por todos lados coinciden con ustedes, hacer ruido esa presencia, o al menos ese protagonismo. El resto de los funcionarios estaban en frentes, pero sentaditos. Patricia Bullrich, Petri, todos los ministros, todo, Caputo, pero no eran Franco, no tenían esa centralidad. Esa cosa de nepotismo, porque ¿saben a qué me hizo acordar? Cuando Cristina asumió la segunda presidencia, le entregó la banda a su hija Florencia. Exacto. Que podría haberle entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, podría haberle entregado cualquier autoridad institucional y decir, no, mira, yo quiero que sea mi hija porque yo quiero que sea mi hermana, porque me parece que hay unos contrastes que a veces se diluyen y damos la vuelta y caemos casi en el mismo lugar con la misma lógica. Absolutamente antirrepublicano. Sí, no imagen grosera y que incluso te podés evitar, porque todos sabemos lo que significa Karina Milei para el presidente. De hecho, viajó a Tucumán ellos solitos, que entiendo, en un avión, en uno de los aviones, los funcionarios por otro lado. Todo el mundo sabe lo que significa. Ahora dale un perfil más bajo a eso y
Y creo que quedás mejor cuando estás buscando justamente una gesta, porque esto es eso, Gustavo, ¿no? La idea del presidente es una gesta, esto que está iniciando, una refundación, aunque suene muy pomposo. Sí, suena pomposo, pero es lo que quería transmitir. Y en esa pompa desafinan todos estos condimentos que estamos diciendo. Uh-huh. Y te diría, con otro elemento que es, que para mí, como en muchas cosas, Milei, cuando uno sobreactúa algo, habla más de su propia debilidad que su propia fuerza. Uh-huh. Yo creo que lo que ha pasado, al contrario que lo que pasó con las jubilaciones y con los salarios docentes universitarios, etcétera, esa licuación que ha habido en muchos planos, lo que quedó claro es que la política no se ha licuado. No, obviamente. Que la política no se ha licuado y que el presidente la necesita. Es el acomodamiento de la política al nuevo orden. Exacto, básicamente, ¿no? Sí. Pero insisto con esto, con un acomodamiento de la política en el nuevo orden y con un acomodamiento o reacomodamiento de Milei ante la política. Y vuelvo al principio de la imposición, el grito y exigir la rendición incondicional, digamos, te doy la espalda, te grito, te maltrato, nido de ratas en el Congreso, etcétera, a la sonrisa y el abrazo uno por uno con todos los gobernadores, que si ustedes recuerdan, casi no hay fotos del presidente con ninguno. Lo dijimos más temprano. Casi no. Por lo menos esa es la primera foto con muchos de ellos. Con Cornejo fue la primera, sin duda. Gustavo, rápidamente, ¿cómo crees que sigue el devenir del gobierno después de haber logrado la ley bases y de haber logrado un respaldo mayoritario, porque también hay que decirlo, con la firma del Pacto de Mayo anoche en Tucumán? Mira, yo creo que lo principal que tiene el gobierno por delante es resolver las tensiones del mercado y la demanda del Fondo Monetario por una devaluación. Uh-huh. Ese frente financiero que plantea, ayer volvió a subir el riesgo país, sí, y los bonos del dólar. Y el dólar blue, el riesgo país y los bonos de argentinos volvieron a caer, creo que en la medida que eso no se resuelva, va a generar inestabilidad económica. Ya vimos el índice de inflación en Buenos Aires fue un poquito superior al del mes pasado, pero no continuó la tendencia descendente. Creo que estos ruidos, hasta que no se resuelvan, pueden generar ruidos políticos. Uh-huh. Y lo que hay que seguir es cómo será en ese dilema la tensión que genera la relación entre Sturzenegger y Caputo, como dos visiones distintas, con viejas peleas ya de gobiernos anteriores. Ahora, me parece que se pone la tesis de Cornejo de que si vos tenés gobernabilidad, generás buenas expectativas en la economía y a partir de ahí tenés un buen horizonte. Creo que esa tesis que postula Cornejo ahora se pone a prueba, ¿no? A ver si esto que hace la política deriva en estabilidad económica. Está bien. Sí, pero hay que resolver dos cosas para eso. Yo coincido con eso que decía y lo que dice Cornejo, pero ahora que te dieron todas las herramientas en la ley bases, hay que ponerlas en funcionamiento. Uh-huh. Eso es gestión, no es solo la ley por su aprobación, sino la implementación. Y vuelvo al tema de la relación con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario pide que se acorte la brecha, que se libere el cepo, y eso significa, si no hay o ingreso de dólares para resolver el tema del cepo, o devaluación. Sí, pero a mí me parece que no se resuelve de la política para mí. Para mí el Fondo Monetario, digo, si ves que acomodás un poco las cuestiones, por ejemplo, si mañana empezaran a liquidar más el campo, los dólares y se acomodara un poco la situación cambiaria, yo no sé si yo creo que el fondo sería flexible ahí, el fondo está preocupado por las consecuencias sociales del ajuste, ¿me entendés? O por una devaluación particular para el fondo, ¿no? Pero claro, sí, fíjate vos, ¿no? Hasta dónde que el fondo es el que se preocupa por estas cuestiones, ¿no? En el fondo entiendo que quieren que el presidente gobierne y tenga gobernabilidad para lo que plantea. Pero que no sea sé viable lo que plantea. Las variables, no sé si... A ver, yo no creo que se pongan a pensar en el numerito en el fondo. No sé si están tan preocupados por el numerito. Mira, pero por ahí me equivoco. ¿Qué sé? Volviendo a la pregunta esta que me hacían, la última, yo diría, mira, ¿qué puede pasar en la política? Y si la política logra darle el respaldo suficiente, que ahora hasta acá se lo está dando, para que resuelvan los temas económicos, puede haber un horizonte mejor para el gobierno, no necesariamente para la gente, porque siguen los índices de pobreza y indigencia creciendo. Pero, insisto, para mí el frente principal en este momento es qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con la devaluación, y ahí es el principal frente. Es más que político hoy, se trasladó de la política a lo económico. Claro, porque vuelve Milei al punto de sufrir, vuelve Milei está en el punto de sufrir lo que han sufrido todos sus antecesores, que es la sequía de dólares en el Banco Central. Ahí se terminan los discursos, ¿viste? Claro. Terminan siempre en un punto de quiebre debido a los dólares que tienen o no.
Claro, cuando llega la restricción externa, que es esto, la falta de dólares, se acaban los relatos, las narrativas, las manipulaciones del INDEC y cualquier otra cosa. Sí. Ahí, entonces, creo que está bien lo que dice Cornejo, está bien, ya tiene todo el respaldo político, todo el sustento, ok, ahora tiene que suceder lo otro. Gusti, gracias, nos reencontramos la semana próxima.